Bienvenidos. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz, oh, lucha cruel, con gran bondad me guía él. Me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Bienvenidos al tema La voz de Dios hoy. Texto bíblico 1 Samuel 3, 1 a 4 y verso 19. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Muchas gracias por su gentil atención. La clase de pensamientos que estén en nuestra mente van a determinar la clase de vida que vamos a desarrollar, especialmente en situaciones extremas. Usted que goza de buena salud, ¿alguna vez meditó acerca de qué pensamientos tendrá uno que está en silla de ruedas y en fase terminal? Seguramente le debe inundar pensamientos negativos, sentirse desamparado, frustrado. ¿Podrá evitarlos? No puede evitar que esos pensamientos vengan a su mente. Dice nuestro instructor, vi a un agricultor escopeta en mano observando a bandadas de pájaros, que exclamó, no puedo evitar que los pájaros pasen por encima de mi casa, pero sí puedo evitar que hagan nidos en mi techo. No se puede evitar que esa clase de pensamientos negativos vengan a la mente, pero no deje que se detengan, no deje que hagan nidos, deje que pasen. Usted no está solo, no se sienta desamparado. El Señor está al pendiente de todo. Piense en 2 Corintios 5:1. La muerte es mi boleto para entrar a ese maravilloso cuerpo. Qué gran consuelo es oír la voz de Dios, ¿verdad? Oír esa voz del Padre Celestial. Una vez que nacemos de nuevo y conforme vamos creciendo, esa voz cálida, tierna, amorosa nos va hablando. De esta realidad, el que lo disfrutó plenamente fue Adán. Oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. Le decía, Padre, ahora me voy a acostar a dormir.
Eva en su brazo, y el león, el tigre, esos hermosos animales echados alrededor de él. No había ningún peligro. Pero un día, Adán escuchó la voz de su amada esposa. Escuchó la voz errada. Y así empezó todo el desastre que hoy estamos viviendo. ¿Qué es la voz errada? Si una voz es contraria a la voz de Dios, es la voz del enemigo que habla para que no entendamos la voz de Dios cuando Él hablare. Adán desoyó a Dios, porque la voz de Eva se oía tan agradable. Y así fue el comienzo de cómo la humanidad reemplazó la voz de Dios por otras voces, a tal punto para que en estos últimos días su voz se oiga muy rara, muy extraña, haciendo dudar de su veracidad. Hoy existen tantas voces altamente intelectuales, estructurando organizaciones poderosas de gran influencia para satisfacción y orgullo de sus seguidores. Voces políticas que permiten el desenfreno y la mundanalidad por un plato de popularidad. Conseguir más gente a como dé lugar para complacerse en decir que son las iglesias más numerosas. Esas voces suenan más fuerte en las iglesias y son obedecidas. ¿Por qué? Porque han sido acostumbradas a oír la voz de iglesia y no fueron entrenados en oír la voz de Dios. Mas en este tiempo de tanto caos de voces, tenemos la promesa de que su voz estaría presente hoy. Él todavía tiene una voz. Y para nuestro entrenamiento, tomemos a hombres de Dios que oyeron su voz y la obedecieron, sin temor a las consecuencias. En concordancia con la historia del Antiguo Testamento que leímos al inicio, vemos a Elí y Samuel. Elí era el sumo sacerdote que cometió iniquidad con sus hijos. Y la voz de Dios vino a Samuel para condenar a Elí y decirle que su tiempo se había acabado. Mire, Samuel había sido protegido, criado, educado por Elí. Era como su padre. Y Samuel estaba reacio a decirle esas duras palabras al sacerdote, mas hizo a un lado su afecto, su sentimiento de agradecimiento y obedeció a Dios. Fue difícil para Samuel, pero él era un profeta, tenía que hacerlo, sin importar si lastimaba o no. En esto tenemos que entrenarnos a obedecer la voz de Dios sin calcular las consecuencias. Noé no dijo, me van a tratar como un ignorante, como un aguafiestas o un amargado. Obedeció y condenó al mundo. Abraham no dijo, me van a tratar como un viejo loco. San Pablo no temió que los gamalieles le gritaran, estás errado, estás equivocado. Muy bien, para ir finalizando, volvamos con Adán, porque allí empezaron a surgir esas voces intelectuales, políticas, filosóficas, contrarias a la voz de Dios. Nuestra instrucción dice, el pecado es seductoramente atractivo. Esa es su careta. Ya sabemos que Adán no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo y las consecuencias que vendrían, pero pudo más las palabras tan agradables que Eva le dijo y desobedeció. Luego vemos a Adán ya cubierto con hojas de higuera,
volviendo a oír a Dios. Mas ya no era esa voz cálida, tierna, sino una voz de condenación. Allá en el concilio de Nicea, pasados 300 años después de la muerte del último apóstol, esas voces intelectuales, políticas, filosóficas, emitidas por espíritus seductores, empezaron a consolidarse y ser seguidas, llevando así a la Iglesia a muerte espiritual. Y así, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro Padre Celestial cumplió su promesa para el final de las edades, registrada en Zacarías 14:7, que había profetizado que habría luz al atardecer. ¿Qué trae la luz? Claridad, calidez, seguridad. Estamos siendo restaurados a la voz de Dios, tierna, amorosa, que había en el huerto del Edén antes que Adán pecara. No cometamos el mismo error de Adán. Dios nos está ayudando. Oremos. Amado Padre, gracias por el gran ejemplo que nos han dejado damas y varones que obedecieron tu voz. Por los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén.